El presidente, de facto, Michel Temer, ordenó este viernes la militarización de la ciudad de Río de Janeiro. El gobierno de Michel Temer decreta intervención en Río de Janeiro ante la alta violencia en la región. El ejército ahora asume las actividades de seguridad de ese estado y está liberado del uso de la fuerza. Adriana Robreño. Esto ha sido muy polémico, incluso hay quien dice que la solución para Río de Janeiro no es la intervención militar para detener esa escalada de violencia que se dice que aumentó ahora en los últimos días de carnaval, sino que la solución es cambiar al gobernador Luis Fernando Pezão. A través de las redes sociales, la población de Río de Janeiro se ha manifestado sobre lo que implica para ellos este decreto de intervención militar. Ellos decían, por ejemplo, que esto es para desviar el foco de atención, que es una cortina de humo para Temer no asumir el fracaso de no tener votos para aprobar la reforma de pensiones, de que esto puede ser un camino para la dictadura, que el crimen no se resuelve con militarización. Incluso hay quien se pregunta que cuántas escuelas son las que va a construir el ejército en las comunidades más pobres del país. Una medida que lo que tiene realmente detrás es una motivación política. La intervención en Río solo servirá para una cosa: derramar sangre inocente de los más pobres y oprimidos. El ejército cuidando de los ricos y mostrando un falso aire de seguridad para los manipulados. Incluso más triste es ver a la gente defendiendo esta intervención militar. Hay una parte de la población brasileña que siempre ha estado a favor de la intervención militar, pero esa parte que está a favor de la intervención militar son principalmente personas de derechas y de clase alta. Los partidos de oposición, por ejemplo, el Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista de Brasil, el Partido Socialismo y Libertad, han indicado que van a votar contra este decreto firmado en el día de hoy por el presidente Michel Temer. Este decreto sin precedentes en tiempos democráticos representa para muchos brasileños un regreso a la dictadura, puesto que no se había aplicado desde que se aprobó la Constitución de 1988. Ese decreto de intervención en Río de Janeiro es una medida politiquera, electoral, autoritaria y equivocada de este gobierno ilegítimo y criminal que tomó por asalto el Palacio de Planalto. El propio general Vilas Boas, comandante del ejército, ya afirmó que es un error la utilización de las Fuerzas Armadas para operaciones como esta. Algunos señalan que la intervención militar es un montaje para el que fue imprescindible el apoyo de los medios de comunicación, que se han encargado de amplificar la sensación de inseguridad en la que Temer se apoya para implementar esta medida. Es una medida demagógica que tiene que ser revocada en el Congreso Nacional. Es inaceptable porque no pasa de una farsa. Hasta el propio general encargado de la intervención, al ser preguntado por los periodistas y la situación de seguridad es tan mala así, y él dijo que era mucho más invención de los medios que lo que pasa en la realidad. Son los medios de la Red Globo creando la sensación de inseguridad para justificar una escalada autoritaria a partir de Río de Janeiro, que está siendo este momento utilizado como laboratorio. Políticas de seguridad se hacen con planificación, con estrategias, con tácticas, respetando la ley y respetando la Constitución. ¿Y para usted qué papel han jugado los medios de comunicación en torno al ambiente de inseguridad que pudiera sentirse en el país, que bueno, también favorecería la aplicación de estas medidas? A mí me parece que los medios de comunicación pues han buscado legitimar el golpe. Obviamente pues vimos la actuación, por ejemplo, de O Globo de Brasil, que ahora con el carnaval transmitía las imágenes de la inseguridad, del desconcierto, y ahora la medida de intervenir con las Fuerzas Armadas se ha puesto como una buena acción. Eso obviamente pues nos va a llevar a un golpe mediático, un golpe espectacular. Los medios más grandes han estado buscando respaldar la medida del presidente Temer, y me parece que es un papel hasta cierto punto lamentable. El carnaval fue la vitrina de inseguridad que jugó para el mundo lo que está sucediendo en Río de Janeiro, pero es también rechazo absoluto a estos tres niveles de gobierno. Ahí ellos buscan algún grado de sustentación, que no será solo en Río. Están anunciadas medidas de intervención en otros 9 estados. Río de Janeiro no es el estado de Brasil más violentos. Existen casualmente otros 9 estados que son más violentos que Río de Janeiro. Son Sergipe,
Arequipe, Río Grande del Norte, Alagoas, Pará, Amapá, Pernambuco, Bahía, Goiás y Ceará. El presidente de facto de Brasil, Michel Temer, anunció la creación de un Ministerio de la Seguridad. Se habla también que se podría extender esta intervención militar a otros estados del país. ¿Qué información tienes al respecto? Esos son los rumores, esa es la preocupación de partidos de oposición, que se extienda a partir también de esta creación del Ministerio de Seguridad Pública, esta situación militar a diferentes estados del país. Para usted, el presidente no electo, Michel Temer, ¿qué busca con el decreto de intervención militar y también con la creación del Ministerio de Seguridad Pública? Pues a mí me parece muy evidente lo que está buscando el actual presidente de Brasil con estas medidas es pues un poco levantar su popularidad, que sabemos está por los suelos, y de esa manera pues está ahora dando un golpe en un tema que es sensible en todas las sociedades, la seguridad pública, que evidentemente es una consecuencia de esas políticas que fomentan la desigualdad, pero que en vez de atacar el problema, pues vamos a atacar la consecuencia. Un dato que no es menor es que el Supremo Tribunal Federal, en el mismo día que Michel Temer indicó la intervención militar para Río de Janeiro, el Supremo Tribunal Federal anuló la decisión que exigía al Estado de Río de Janeiro la contratación de 1000 profesores, prácticamente un vaciamiento de las escuelas públicas en Río de Janeiro y al mismo tiempo un aumento en la violencia en esta ciudad, una de las ciudades más importantes de Brasil. Y lo cierto es que Michel Temer anunció que solo detendrá la intervención militar presionando a los parlamentarios para que voten por la reforma laboral, lo que le da un carácter militar al golpe parlamentario en Brasil. Marcela. Gracias, Nacho, por tu completo informe y seguimos pendientes de todo el desarrollo de estas medidas que ha tomado Michel Temer.